días a todos. Como dijo Eliana, voy a hablar hoy sobre Twitter como herramienta de marketing para las empresas, el buen uso de una herramienta. Lo primero que quiero aclarar y que quiero que les quede bien sembrado en su cabeza es que Twitter no es una red social. Twitter hace parte de los servicios o de los medios sociales, pero hace particularmente parte de un tipo de servicio de medio social que se llama microblogging. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es erradicar de nuestra cabeza que Twitter es una red social. Twitter es un servicio de microblogging. Así nació Twitter. Twitter nació el 21 de marzo del 2006. El creador de Twitter, o el que concibió la idea en su cabeza, es Jack Dorsey. Hoy en día no es su presidente ni su CEO, es una persona que está dentro del equipo de trabajo de Twitter, pero que está mucho más concentrado ahora en su nuevo proyecto que se llama Square, que va a ser un mecanismo de pago por el teléfono celular. Este fue el primer tweet que salió en el 2006, el 21 de marzo a las 9:50, y aquí, en esta pequeña libreta y en esta hoja, está resumida la historia o qué es Twitter. Esa es la idea en esencia. Eso fue lo que escribió en su libreta de trabajo Jack Dorsey cuando concibió la idea de Twitter, una idea bastante simple, bastante sencilla, tan sencilla que son 4 rayones. Uno ve aquí y dice, ahí hay una idea que hoy tiene 500 millones de usuarios. Sí, ahí está la idea que hoy tiene 500 millones de usuarios. Pero, ¿qué es Twitter particularmente? Y es una pregunta que me hacen cada vez menos porque la red se ha ido popularizando cada vez más, pero me la hicieron durante los últimos 2 años unas 758,000 veces. ¿Qué es Twitter? Twitter, resumido, es una plataforma de microblogging en la cual yo envío mensajes a una audiencia y esos mensajes tienen una característica particular y es que no pueden superar los 140 caracteres. Eso es Twitter, no es ninguna otra cosa. Ahora bien, la siguiente pregunta que también me hacen es, ¿para qué sirve Twitter? Y entonces ahí yo le respondo siempre a la gente, o le hago una analogía y le digo a la gente, ¿para qué sirve un palo de escoba? Un palo de escoba sirve para ponérselo a la escoba, primera opción. Un palo de escoba sirve para pegarle con el palo a otra persona. Un palo de escoba sirve como un bate. Un palo de escoba sirve para acuñar una puerta. Un palo de escoba sirve para lo que yo quiera que funcione. Entonces, Twitter sirve para la utilidad que yo le encuentre, teniendo claro qué es Twitter, que es lo que les acabo de explicar. Entonces, Twitter sirve para enviar mensajes. Primera alternativa. Yo puedo reclutar una audiencia, tratar de conseguir una audiencia lo más grande que pueda y empezar a enviarle mensajes. Esa es una utilidad que le puedo dar yo a Twitter. Otra utilidad que le puedo dar a Twitter, conversar. Yo puedo empezar a interactuar con personas a través de Twitter. Yo puedo escribirle a alguien, que esa persona me responda, puedo escribirle a 2 personas y que esas 2 personas me respondan. Es decir, un tipo de chat público. ¿Para qué sirve Twitter? Yo puedo transmitir eventos en Twitter. Esto lo podríamos estar transmitiendo en Twitter con un hashtag o como lo quieren llamar o con una cuenta. Contar el minuto a minuto de lo que está pasando en ese evento. ¿Qué está diciendo el uno? ¿Qué está diciendo el otro? ¿Qué están preguntando ustedes? ¿Qué estoy respondiendo yo? Inclusive, el ejemplo más claro es en transmisión de eventos es lo que se viene dando ahora con cada vez más frecuencia y es que se hacen los minuto a minuto de partidos de fútbol y la gente monitorea un partido de fútbol hoy a través de Twitter. ¿Para qué sirve Twitter? Para hacer debates públicos. Twitter también sirve para yo contar una cosa o decir algo, exponer algo y crear un debate público en el cual las personas puedan interactuar conmigo, responder, poner sus puntos de vista, yo retuitearlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, lo primero que quiero sacar a manera de conclusión es que Twitter sirve para lo que yo quiera que sirva. Yo le voy a encontrar el uso a la plataforma. Caso distinto al que sucede en Facebook, en el que es una herramienta muchísimo más orientada a la socialización. Twitter es una herramienta orientada a la información, a la interacción. Entonces, espero que con esto haya quedado resuelta la duda y que además quede una nueva duda y es ¿cómo voy a usar yo Twitter en mi empresa? Es una pregunta que tiene que responder única y exclusivamente quien está al frente del trabajo estratégico digital de la compañía. Muy bien. Eso era lo primero que quería contarle. Ahora quiero hacer unas prácticas de calentamiento en las cuales, para quienes no conocen Twitter,
yo tengo que asumir que no todos son tuiteros expertos, voy a contarles algunas particularidades del lenguaje Twitter o algunas cosas con las que se van a topar cada vez con mayor frecuencia, que se convierten en el léxico de Twitter. Entonces, la esencia de Twitter es la primera palabra que ya está aprobada por la Real Academia de la Lengua Española, que es tweet, como la escribí ahí, T-U-I-T. Tweet es cada unidad de publicación. Cada que yo publico algo en Twitter, cada que yo envío un mensaje en Twitter de hasta 140 caracteres, lo que estoy haciendo es tuiteando, enviando un tweet. Lo segundo es el concepto seguidores. Los seguidores, y aquí les aclaro una cosa, Twitter, a diferencia de Facebook, es una red unidireccional. Es una plataforma unidireccional. Facebook es una plataforma bidireccional. Yo tengo que tener la aprobación tuya y tú la aprobación mía para que exista una relación entre nosotros dos. Eso cambió cuando Twitter empezó a pegar duro y creó Mark Zuckerberg la de seguidor, o no me acuerdo cómo se llama, suscriptor, creo que se llama. Pero en esencia Twitter nació como una red unidireccional, en la cual yo tengo unos seguidores y no tengo que aprobarlos, ni tengo que autorizarlos, a no ser que yo cree una cuenta cerrada, y además tengo unos seguidos. Yo sigo a unas personas y a mí me siguen unas personas. Puede existir que yo siga a quien me sigue. Puede crearse una relación bidireccional, pero no es la esencia de Twitter. Yo puedo seguir a unas personas y que esas personas no me sigan a mí. Y a mí me pueden seguir unas personas y yo no seguir a esas personas. No hay una relación de bidireccionalidad en las relaciones. Finalmente está el concepto de timeline o línea de tiempo. ¿De qué se compone la línea de tiempo en Twitter? La línea de tiempo en Twitter se compone de los tweets de quien tú sigues. Esa es tu línea de tiempo. Y obviamente tus tweets. Entonces, cuando tú entras al inicio de Twitter, lo primero que te vas a encontrar es tu línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo están todas las publicaciones recientes de las personas que tú sigues. Y además, tus publicaciones. Hasta ahí son los 4 conceptos más básicos de Twitter. Es decir, que cuando yo entro a Twitter debo buscar a quién seguir, debo tratar de conseguir seguidores, debo tuitear y debo leer mi línea de tiempo a ver qué es lo que está pasando. Vamos con unos conceptos del segundo nivel. Respuesta. Como les dije hace un momento, en Twitter yo puedo establecer conversaciones. ¿Qué significa esto? Que si yo publico un tweet, yo puedo obtener una respuesta de ese tweet. Y esa respuesta me la puede dar un seguidor o alguien que no me siga y que escuchó o que vio mi tweet en la plataforma. ¿Cuál es la característica primordial de una respuesta? Que está atada a un mensaje que yo haya publicado y que arranca con @ mi nombre de usuario. Eso es una respuesta. Entonces, si yo tuiteo, estoy en el seminario Evoluciona en el Hotel Dan Carton en este momento, puede existir alguien que me pregunte qué estoy haciendo o qué charla estoy dando. Entonces me escribiría @de-la-osa-co, qué charla estás dictando o de qué estás hablando. Eso es una respuesta a un tweet que yo generé. El siguiente es la mención. La mención, existe la posibilidad de que una persona en un tweet cualquiera mencione mi usuario, el @de-la-osa-co. Eso es una mención. Alguien puede escribir, por ejemplo, Santiago en este momento, estoy en el seminario Evoluciona y @de-la-osa-co está hablando sobre Twitter. Eso es una mención. Ya lo hizo. Finalmente, los últimos 2 conceptos relacionados con el mensaje como tal, que son el retweet y el mensaje directo. El retweet es el ejercicio de yo tomar un mensaje de una persona que sigo y replicarlo a quien me sigue. Es recibir un mensaje y retransmitirlo. Eso es retuitear. Ahora bien, yo puedo retuitear mensajes de quien no sigo. Si yo me encuentro con un mensaje por ahí en Twitter y lo quiero replicar a mis seguidores, lo puedo hacer. En esencia es retuitear, retransmitir. Y el mensaje directo, una cosa clara, en el tema de las respuestas que olvidé. ¿Quién ve la respuesta? La respuesta, cuando alguien escribe @de-la-osa-co, la ve únicamente quien emite la respuesta, a quien va dirigida la respuesta
y la persona que nos siga a ambos. Son los únicos que van a ver ese mensaje. Qué pena que lo pasé por alto. Les decía que en el mensaje directo es una conversación privada, por llamarla de alguna forma. Es una conversación entre dos personas que no va a ver el resto de la audiencia. Simplemente va a ser uno a uno, como una especie de correo electrónico o chat o inbox en Facebook. ¿Cuál es la característica importante del mensaje directo? Que yo debo seguirte para que me envíes un mensaje directo. Con eso, Twitter cierra la puerta al spam. Es decir, Twitter bloquea a esas personas que entran a la plataforma a mandarles mensajes directos a todo el mundo, como en su momento lo vivió Facebook, que uno entraba y le mandaba inbox a Raimundo y todo el mundo publicitarios y se volvió una práctica de spam fastidiosa para los que teníamos cuenta en Facebook. Entonces, el mensaje directo únicamente puede ser enviado si yo sigo a esa persona. Esa persona me puede enviar un mensaje a mí si yo la sigo a ella. Finalmente, los últimos dos conceptos que son los que crean un poco más de confusión y que son los que la gente se va adaptando a medida que consume la plataforma, que son el concepto hashtag y el concepto trend topic. ¿Qué es un hashtag? Un hashtag no es otra cosa distinta a una etiqueta. Se identifica en la plataforma porque se le antepone el signo numeral. ¿Y para qué sirve una etiqueta? Una etiqueta sirve para clasificar la información. Es como si yo fuera a decir algo y lo pegara en este corcho. Ese corcho es la etiqueta deportes, por llamarlo de alguna forma. Con esa etiqueta deportes, lo que le estoy diciendo a mis seguidores es que pueden venir a este corcho a encontrar más contenidos de eso que yo les acabo de dar. Es un sistema de clasificación, de indexación, por llamarlo en el lenguaje digital. Y los TT o temas del momento o trend topic no es otra cosa distinta que un termómetro a lo que más se está hablando en la red. Ya. Puede ser un hashtag, puede ser una palabra, pueden ser dos palabras, pueden ser tres palabras y es georreferenciado. Yo puedo conocer los temas del momento de Colombia. En un futuro cercano voy a poder conocer los temas del momento de Medellín. Y lo que está haciendo Twitter es monitoreando todos los tuiteros de Colombia o de Medellín, viendo qué están publicando y encontrando temáticas o lugares comunes en cada uno de sus tweets para publicar los 6 o 7 temas del momento. Es casi como un termómetro de la opinión pública. Esto es lo básico que hay que saber de Twitter. Estos son los conceptos más primarios que tiene la plataforma. Ahora bien, cuando yo tengo esos conceptos, la primera acción que debería tomar en este momento es que quien no tenga una cuenta en Twitter, créela. Es la mejor forma de empezar a interiorizar la plataforma. Muy bien, ahora surge la pregunta del millón de las empresas y es, ¿qué hacer en Twitter? ¿Qué debe hacer una empresa en Twitter? Lo primero que yo le recomiendo a una empresa es que piense antes de actuar. La primera parte de un proceso de medios sociales siempre debe estar orientada a la estrategia y no a la táctica. La mayoría de las empresas se reúnen en un comité y dice, metámonos a medios sociales y termina la reunión y sale el de mercadeo, ya tiene cuenta en Twitter y cuenta en Facebook, sin pensar siquiera qué es lo que van a hacer en Twitter y qué es lo que van a hacer en Facebook. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación es que sigan este pequeño paso a paso de lo que yo debería hacer para tener una puesta en escena en Twitter interesante, inteligente y efectiva. Ese paso a paso lo componen tres cosas. La primera es un plan. Ya lo voy a desglosar cada uno de ellos. La segunda es tener una gestión supremamente bien estructurada. Y finalmente, cuando ya yo tenga un plan y ya esté gestionando ese plan, debo tener un análisis o una analítica de los resultados que estoy obteniendo para ver si efectivamente mi esfuerzo en esta plataforma está siendo efectivo. Muy bien, empecemos primero por el tema de planear. ¿En qué consiste crear un plan
para un medio social. Yo soy de la escuela de Jack Dorsey en la que los grandes planes son reducidos. Uno, crear un plan, necesitar un día entero, escribir una pastoral de 17 hojas que no se puede ni grapar sino empastar para poderla leer, es el primer paso para uno no ejecutar ese plan, porque le da pereza. Entonces, yo soy de los que cree que un plan, más que largo, debe ser conciso, claro, corto y, en la medida de lo posible, detallado. ¿De qué consta ese plan que les propongo? De 4 componentes, muy sencillos. El primero, y el más importante de todos, es un análisis interno y un análisis externo del presente de la compañía y del entorno de la compañía. ¿Con qué objetivo? Y aquí es donde yo muchas veces les digo a las compañías, la web 2.0 no es una tecnología. No significa web 2.0 que cambiamos el hosting o que cambiamos el dominio y ahora nuestro hosting no es de 1 tera sino de 10 teras. No, eso no tiene nada que ver. La web 2.0 es un cambio de pensamiento. Es tratar de involucrar a tu audiencia en una conversación. Por lo tanto, es importante que yo analice primero si de verdad estoy dispuesto a involucrar a mi audiencia. Porque lo que estoy haciendo es dándole libertades a la gente que hable, dándole libertad a la gente que me diga cosas. Entonces, necesariamente la compañía se tiene que evaluar si estamos dispuestos y si estamos preparados para abrir nuestras puertas. Ese es el primer análisis que debe hacer una compañía. Y un análisis externo para entender un poco el momento en medios sociales de mi competencia, de mi categoría de negocio, por llamarlo de alguna forma, y ver cómo se están comportando ellos, ver qué están haciendo, ver qué no están haciendo, qué resultados están obteniendo, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. Sencillo, no se estresen tanto por dofas. Sencillo, análisis sencillo y lo más detallado posible, pero entendiendo muy bien la realidad del momento. Lo segundo, cuando ya tengo esto claro, me voy a tratar de entender a mi audiencia. Como les dije, la esencia de Twitter es reunir una audiencia y tratar de acercarme a esa audiencia, interactuar con ella, conversar con ella, enviarle mensajes a esa audiencia. Entonces, lo primero que yo debería hacer en ese plan es tratar de anticiparme a cuál es el tipo de audiencia que voy a buscar en Twitter. Y ahí es donde yo les recomiendo hoy en día a las compañías que se sacudan un poco eso que aprendimos en la universidad, esa perfilación demográfica y geográfica de la audiencia en la que lo recitábamos todos, que era, ¿cuál es tu target o tu público objetivo? Hombres y mujeres de 18 a 24 años, de nivel socioeconómico 3, 4, 5, 50% hombres, 40%. Sacudámonos un poquito de eso y pensemos un poquitico más en la psicografía de esa audiencia que queremos. ¿Cuáles son los gustos? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que esa gente quiere oír? ¿Qué es lo que yo le tengo para decir a esa audiencia? Tratemos de orientarla obviamente a un perfil geográfico porque nosotros debemos estar orientados a una zona, a una región, a una localidad o a un país, o a un continente o a la globalidad. Tratemos de segmentarla un poco demográficamente, pero dediquémosle mucho esfuerzo a entenderla psicográficamente. Ahí está el secreto, porque en el futuro, más adelante, cuando estemos hablando de la gestión, esa segmentación o esa perfilación de esa audiencia le va a dar a usted las pistas, porque va a conocer sus motivaciones, porque va a conocer sus intereses. Esas motivaciones y esos intereses le va a dar la pista para ver de qué le habla, porque esto es un ejercicio de conversación. No es un ejercicio publicitario. Luego, cuando ya supero la etapa de la audiencia, voy al siguiente paso. Y es planteamiento de objetivos y necesidades. Cualquier relación se construye a partir de una necesidad de él hacia mí y mía hacia él. En dos sentidos. Y yo debo entender qué necesita esa audiencia de mí y qué necesito yo de esa audiencia. Cuando esas necesidades estén claras, cuando yo identifique claramente qué necesita una persona de mí y yo qué necesito de esa persona, va a ser muchísimo más sencillo construir unos objetivos para ejecutarlos en la plataforma. Entonces, antes de lanzarse a la plataforma, yo debería saber qué es lo que yo necesito de esa gente y cuáles van a ser mis objetivos en esa audiencia que voy a tratar de construir. Finalmente, en la etapa de planeación, le dedico un capítulo aparte a los recursos.
¿Con qué cuento? En presupuesto, en recursos humanos, en recursos tecnológicos. Es necesario que hagamos un barrido de eso porque los medios sociales, a diferencia de lo que dice mucha gente, no son gratis. Si los medios sociales fueran gratis, todos estaríamos millonarios y en un yate en el Caribe en este momento, porque son gratis. Entonces, los medios sociales no son gratis, requieren de personas, requieren de presupuesto y requieren de recursos tecnológicos y de tiempo, obviamente. Entonces, eso debe quedar claro desde aquí, desde el plan. Vamos a contar con este presupuesto, vamos a contar con esta persona y vamos a contar con estos equipos o con estas herramientas. Muy bien, sencillo, un plan simple, rápido, concreto. La siguiente etapa, que es la etapa que requiere muchísimo más trabajo y que creo que es la etapa por la que vinieron ustedes. Porque a uno cuando al principio le dicen hay que planear, le da locha. A mí también me da locha, pero hay que hacerlo. La etapa importante es la gestión como tal. Es cuando ya yo tengo un plan hecho, cuando ya yo tengo un norte claro, debo perseguir ese norte. Y en la gestión yo hablo de 5 etapas particularmente. La primera es la plataforma, la segunda es los contenidos, la tercera es la audiencia nuevamente, porque aquí ya voy a estar experimentando la relación, entonces debería repensar la audiencia. La cuarta es el community manager, la persona, la voz de mi compañía. Y finalmente, un capítulo también que da pereza, pero hay que tenerlo, y es los protocolos. Entonces empecemos por el primero, que es la plataforma. En la plataforma yo les recomiendo que trabajen en 5 cosas particulares. La plataforma es cómo voy a apropiarme yo de la plataforma. ¿Qué debo customizar en la plataforma? ¿Qué debo tratar de adaptar a mi negocio en la plataforma? Y hay 5 cosas particularmente que yo podría adaptar. La primera de ellas es la foto de perfil. Es un componente muy importante en Twitter. Es la que crea familiaridad con la audiencia. Las empresas que cambian frecuentemente su foto de perfil, no digo que no se pueda cambiar nunca, pero los que la cambian con mucha frecuencia pierden un poco de familiaridad. No sé si ustedes son usuarios de Twitter, pero cuando uno se topa con una foto que no estaba acostumbrado, se confunde. Entonces, debería uno tratar en la medida de lo posible de mantener su foto de perfil la mayor cantidad de tiempo posible, que sea una foto que se vea bien, porque yo he visto fotos ahí que son más complejas que el escudo de Colombia y en una miniatura de 100% no se entiende nada. Traten de simplificar visualmente su imagen. Otra cosa importante puede ser un GIF animado. Si es importante para mí un GIF animado, lo podría usar. Otra cosa importante, traten de que sea en colores planos. Las tramas no se ven bien en una miniatura. Otro elemento importante de la plataforma de la customización, algo que nació hace poco, que es yo creo que es la primera vez que Twitter toma algo de Facebook, y es el encabezado o la foto de portada. Los que usan Twitter en dispositivos se dan cuenta que ya detrás de la foto de perfil sale una foto de portada. Esa foto de portada podría serme más útil para comunicar cosas. Me podría servir como la foto de portada de Facebook, que es lo más parecido a un banner. Ahí sí podría ser yo un ejercicio comunicacional interesante, frecuente, cambiante. Ahora bien, es difícil llevar a la gente hasta tu perfil, pero podrías intentarlo. Luego está el componente clave, a mi juicio, de la customización de la plataforma, y es la biografía. La biografía es ese texto que acompaña el nombre de usuario. La biografía es tu mejor tweet. Debe ser tu mejor tweet. La biografía debe enganchar a que la persona te sigue. Es la relación directa que vas a tener tú con el usuario que llega por primera vez a ti. La biografía debe orientar a tu audiencia sobre cuáles son las temáticas de las que tú hablas. La biografía es la clave quizás de que tú consigas más seguidores o que tengas una mayor capacidad de conversión. Entonces, dedíquenle mucho tiempo a pensar su biografía. Revísenla constantemente. Miren que lo que ustedes estén haciendo se esté reflejando en esa biografía.
También es recomendable usar hashtag en la biografía, tener un poquito tu lado humano en la biografía, tener un call to action en la biografía. Todas esas recomendaciones son útiles para que enganches más seguidores. Dedíquenle tiempo a la biografía. Finalmente, las últimas dos, esta creo que está en desuso, el tema del diseño. Yo puedo customizar en el fondo de mi página en Twitter, yo puedo customizar los colores de los enlaces, los colores del background. Yo digo que está en desuso porque en el último estudio, casi, si no me falla la memoria, y espero no errar en el dato, 3 de cada 4 personas usan Twitter en un dispositivo. Por lo tanto, no están viendo tu página. Entonces, traten de customizarlo, pero tampoco se vuelvan obsesivos porque cambió el color de campaña, entonces cambiemos la página en Twitter, cambiemos la página en Facebook, cambiemos el perfil, cambiemos... No, particularmente los coloridos, traten de que sea una cosa plana, que no requiera mucho retoque y que la imagen de fondo no requiera mucha actualización. Y por último, la integración. Cuando una empresa está en Twitter, sobre todo en Colombia, creo que ya pasó por Facebook. Entonces, es importante que integren el trabajo en ambas, que haya una integración entre lo que sucede en Twitter y lo que sucede en Facebook. Ojo, no estoy diciendo que los tweets salgan publicados en Facebook. Lo que estoy diciendo es que haya una relación entre las dos, que se sienta un trabajo, ojalá agrupado, integrado entre las dos, igual con el sitio web. Si yo estoy haciendo un esfuerzo en Twitter y voy a estar haciendo un esfuerzo en Facebook, lo mínimo que debería hacer es darle visibilidad a ese esfuerzo en todos mis escenarios digitales. Por lo menos al principio, para que cobre mayor fuerza y cobre mayor relevancia. Y este consejo aplica para todos los escenarios sociales con los que ustedes trabajen. Si trabajan con LinkedIn, si trabajan con Pinterest, con el que trabaje, trate de mantener su esfuerzo integrado. Siguiente paso, los contenidos. En los contenidos, perdón, yo me acaloré. El tema de los contenidos es quizás el tema más importante y con el que van a vivir el día a día en Twitter. Y no lo debería hacer un practicante, que es este el momento para hacerlo. ¿En qué se trabaja en los contenidos? Yo recomiendo que se trabaje en 4 ítems particularmente. El primero es, si hay algún practicante, perdón. Sí, pero grábenlo y se lo ponen a él. Oiga lo que dijeron. El primer tema para trabajar en los contenidos es intensidad. ¿Con qué frecuencia voy a hablar? Al principio, cuando uno trabaja en Twitter, sin tener una experiencia, lo primero que debería hacer es estandarizar una intensidad. Yo les recomiendo que arranquen de abajo hacia arriba. Por ejemplo, mi estrategia en Twitter, la estrategia de la OSA SEO, arrancó con 3 tweets al día. Yo tenía 3 tweets al día y me costaba mucha lidia generar 3 tweets al día. Hoy, la estrategia de la OSA.co tiene 16 tweets al día. Entonces, la intensidad es algo de ir probando, ir midiendo, ir revisando. Al principio, mi recomendación es arranquen con una cifra controlable. 3 tweets al día puede ser una buena idea. O, para que no se vuelvan muy psicorrígidos, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2 y para que no se vuelvan muy predecibles para la audiencia. El segundo tema a trabajar en contenidos es el tono y el lenguaje. Este es importantísimo. ¿Cómo le voy a hablar yo a la persona? ¿En qué tono? ¿Con qué lenguaje? ¿Me voy a igualar al lenguaje de ella o simplemente voy a establecer mi lenguaje corporativo? Pero eso debe quedar claro y debe indicársele al community manager cuál es el tono y el lenguaje. Debe casi que haber un manual de estilo de cómo se habla, cómo se dicen las cosas. Sí, es como un protocolo. Mi recomendación es que sean lo más cercanos posibles. Esas comunicaciones corporativas son hartas. Le informamos a todos nuestros seguidores que a partir del 18 de octubre quedan abiertas las inscripciones para el programa de... No, acérquense a la gente sin pasarse de la raya. Es importante que confronten un poquito con la audiencia para que entiendan un poco ese tono y ese lenguaje. Ahora viene el tercero, que es la piedra en el zapato de la mayoría de las empresas, que es la generación de contenido. Pero yo no les voy a enseñar a generar contenido porque si lo supiera, sería, si tuviera una receta
clarísima, ya hubiera escrito un libro y estaría siendo bestseller. Pero sí es importante que encontremos una disciplina de generación de contenido, unos mecanismos de generación de contenido. Yo no soy comunicador social, los comunicadores sociales tienen el chip, yo no tengo el chip. Entonces les voy a contar humildemente el mecanismo que yo uso para que se rían. Pero es la única forma que yo consigo para generar contenido. ¿Qué hago yo? Yo pienso en mis temáticas. De esto voy a hablar yo en Twitter. Aquí están mis temáticas. Todavía no miren allá, no sean... ¿Cuáles son mis temáticas? Métrica, analítica, publicidad digital, AdWords, SEO, de todo lo que yo parloteo todo el día en Twitter. Son 27 temáticas de las que yo podría hablar. Ahora bien, la mejor forma para mí de pensar y de producir contenido es que alguien me pregunte algo. Pero como no todo el día me preguntan cosas en Twitter, entonces yo me autopregunto. Y me metí 3 días y medio al diccionario de la Real Academia de la Lengua y encontré estas palabritas. Básico, esencial, fundamental, principios, importante, prioritario, indispensable, necesario, obligatorio, primordial. Otra categoría, causa, finalidad, motivo, objetivo, origen, razón, advertencia, indagar, profundizar, planear. Otra categoría, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde, para qué, por qué, preguntas, ta. Y ahora lo que hago es un ejercicio, para los que somos ingenieros, de asociación. Número 1, de aquí, AdSense, básico. Lo básico en AdSense, escribo 7 tweets. Número 2, monetizar sitio web. Finalidad de monetizar un sitio web. Escribo. Sí, porque es que no soy comunicador. Ahora bien, si ustedes son una compañía grande, yo soy una compañía pequeña. Entonces me toca a mí autoabastecerme. Si ustedes son una compañía grande, es necesario tener un comunicador o una agencia de comunicaciones apoyándolo en la generación de contenido para Twitter. Yo no tengo la plata para tener una agencia, pero una compañía grande la tiene. Entonces a mí me toca inventarme un mecanismo fácil para mí para generar contenido. Fácilmente en una noche escribo 300 tweets. Con muchísima facilidad. Porque si yo me pregunto, me respondo. Muy bien. Eso en la generación de contenido. Ahora sigue la línea editorial. Yo voy a hacer un medio de comunicación y voy a tratar de informarle a mi audiencia. Entonces aquí aprendí yo 2 cosas particularmente. La primera la aprendí solo y la segunda se la aprendí en una conversación que no tenía nada que ver con Santiago. Esa conversación que tuve con Santiago fue una vez que yo tuiteé ¿por qué carajos Fútbol Red publica 2 veces el mismo tweet seguidas? Y Santiago me respondió por Twitter, me dijo, nosotros venimos de la escuela de la radio musical, entonces teníamos un lenguaje particular. Me dijo, no recuerdo bien la conversación, me dijo, Caliche, es como una canción de moda que tú la puedes poner 2 veces porque la audiencia la está esperando. Yo dije, claro, yo puedo reciclar contenidos, yo puedo reutilizar contenidos, yo puedo crear un reloj de programación, como en una emisora de música, en la cual paso a paso me dice de qué hablar en cada momento. Y hay canciones recurrentes, tweets súper exitosos que no necesariamente lo vio mi audiencia todo. Entonces yo podría hoy en la mañana tirar un tweet diciendo Facebook es lo maravilloso, es lo mejor que hay en el mundo, y ese tweet lo podría repetir mañana a las 6 de la tarde. Y la gente no se da cuenta. La gente que me sigue a mí nunca me ha dicho, vení vos, ¿por qué repetís tantos tweets? Nunca en la vida nadie me ha dicho, es más, la gente ni se percata de que yo repito tweets. Inclusive, soy tan psicorrígido en mi cabeza que tuiteo unas cosas y las repito en unos horarios pensando en mi audiencia en España. Porque mi audiencia en España está despierta a las de 12 o de 11 de la noche a 6 de la mañana y a esa hora están dormidos los de aquí, entonces yo puedo repetir los tweets. Lo que dije en el día se los digo a ellos en la noche. Entonces ahí es donde surge el concepto de línea editorial. La línea editorial es un listado claro de lo que puedo decir, lo que debo decir y lo que no debo decir y lo que no puedo decir. Detallado. Y aquí les vuelvo y les muestro el ejercicio que yo hago.
Después de generar el contenido, tengo aquí una cosa que se llama mi línea de tiempo. Y en mi línea de tiempo, pues esto no sé si lo van a entender muy bien, Santiago, que trabajo en radio, lo va a entender muy fácilmente. Yo le tengo unas categorías a los contenidos y esas categorías les tengo unos tweets. Entonces yo sé que el domingo 30 de septiembre, pasado mañana, a las 17:25 voy a tuitear un enlace. Pero un enlace que ya había tuiteado en la semana, porque el domingo lo que hago es recoger los grandes éxitos de mi semana tuitera. Soy bastante musical, como lo podrán notar. Entonces, esta línea de tiempo detallada me facilita el trabajo a la enésima potencia. Porque yo puedo escribir y adelantarme en el tiempo. Yo puedo estar en este momento aquí hablando con ustedes y Twitter tuiteando. Automatizado. Muy bien. Queda claro el tema de línea editorial. Cada quien debería construir su línea editorial. Y eso evita también el problema de que llega a los que han sido community manager, eso es una tortura uno llegar a las 9 de la mañana, a las 8. A las 8 de la mañana empieza a decir, ¿y de qué hablo hoy, mano? ¿Qué escribo? Buscando noticias en El Colombiano, a ver qué publico, buscando noticias en los periódicos internacionales. Si yo tengo una línea editorial clara, yo no estoy pensando en lo que voy a decir hoy, estoy pensando en lo que voy a decir dentro de una semana, porque aquí se aplica ese segundo concepto del que les hablé que aprendí, y es que hay contenidos perecederos y contenidos no perecederos. Hay contenidos perecederos como yo sentarme a decirle aquí y tuitear hoy, acaba de salir el iPhone 5. No, es perecedero, ya eso pasó. Pero si yo hoy me siento aquí y les digo, un consejo de AdWords es que eliminen las palabras con nivel de calidad inferior a 5 en sus campañas publicitarias. Si se los digo hoy o se los digo pasado mañana no pasa nada. Es un contenido no perecedero. Lo mismo para una compañía. Si yo les digo hoy, la promoción del 25% aproveche y la promoción fue hace una semana, pues es un contenido perecedero. Pero si yo les digo hoy, tenemos un nuevo producto, tenemos algo para mostrarles o nuestro producto tal incorporó tal cosa, pues ahí generalmente son contenidos no perecederos que yo podría reusar y reusar y reusar y reusar y reusar. Muy bien, creo que no me va a alcanzar el tiempo. La audiencia. Siguiente ítem. Ya se los dije en el plan. Cuando estaban construyendo el plan, ustedes pensaron en su audiencia, entendieron su audiencia. Ahora deben confrontar eso con lo que está pasando en el día a día de su estrategia en Twitter. ¿En qué se deberían centrar? Lo primero, en entender un poco los horarios. ¿En qué horarios hay más actividad en su audiencia? Y eso es fácil de medir. Cuando yo publico, yo podría ver si me retuitean más en unas horas que en otras, si me responden más, si me preguntan más en unas horas que en otras, y eso me empieza a dar un norte de en qué horario está más activo mi audiencia o está más activa mi audiencia. Si prefieren y tienen algo de presupuesto, existen herramientas muy potentes como por ejemplo Social Bro, en la cual ustedes simplemente con un clic aquí donde dice Best Time to Tweet, no sé si está activo, todavía no está activo el informe, aquí les va a decir en la semana, este servicio es pago, en la semana en qué horarios están más activos sus usuarios. Es importante que lo tengan y que lo sepan. Buena pregunta. Yo creo que debe estar alrededor de los $15 mes. 9, $15 mes, ¿no? Pero para una compañía es muy barato. Para una pyme es a todo. No, a Twitter. Este es Twitter, particularmente. Social Bro es Twitter. Ya de ella voy a hablar en la parte de analítica. Segundo, las temáticas. Yo debo revisar cuáles son las temáticas que están generando mayor impacto en mi audiencia. Vuelve a ser el mismo ejercicio. Cuáles son las que más retuitean, de cuáles me responden más, con cuáles interactúan más. Ahí yo puedo aprender un poquito de los intereses de mi audiencia. Luego está el lenguaje, y este es un ejercicio que yo hago y que deberían hacer, y es revisar cómo hablan los que los siguen a ustedes. Porque eso me sirve de retroalimentación para yo establecer mi lenguaje. Si yo me meto a la cuenta de Twitter de Periquito de los Palotes que me sigue a mí y veo cómo habla él, cómo interactúa con la gente, eso es un norte para yo orientar mi lenguaje. Y me puede servir mucho para yo perfeccionar ese lenguaje que estoy usando en Twitter.
Y finalmente, en ese orden de ideas, yo también reviso a quién siguen mis seguidores. Una vez a la semana cojo un seguidor cualquiera y reviso a quién sigue. Eso también me da pistas de temáticas, gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está el Community Manager. Ahí van ya 3 tareas de gestión. El Community Manager es la cuarta tarea de gestión, que es igual de importante a todas porque es la persona que va a estar ejecutando, es el brazo ejecutor de su estrategia en Twitter. ¿Qué deben tener claro aquí? Primero, individualizar la persona de la tarea. Individualizar el Community Manager como persona de las tareas que debe hacer el Community Manager. El Community Manager como persona debe tener unas características personales que le ayuden y lo pongan en un mayor nivel para ser Community Manager. El Community Manager no basta simplemente con que sea un experto en TweetDeck o en HotSuite o que sea un experto en Social Bro. No, primero ponga sus aspectos personales, que sea buen conversador, que sea una persona que hable bien, que sea una persona que escriba bien, que sea una persona que tenga ortografía, que sea una persona cercana con la gente. Entonces, ese es el primer filtro que debería tener una compañía para elegir su Community Manager. Que tenga sentido común. El segundo filtro es darle todas las tareas, que sea capaz de ejecutar la tarea. Todas esas tareas que venimos construyendo a lo largo de este paso a paso de gestión. Y finalmente, en el Community Manager es necesario que piense en las herramientas que va a usar ese Community Manager y que se las provea a la compañía. ¿Cuáles van a ser esas herramientas? Una herramienta de monitoreo, una herramienta de publicación, una herramienta de analítica, etcétera, 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 etcétera. Que tenga todas las herramientas para ejecutar bien su tarea. Muy bien. Qué avalancha de información, ¿no? Voy más pasito. Dime. No estoy corriendo. Aquí tengo el cronómetro. Van 42 minutos 7 segundos. Soy psicorrígido, pero sé hasta dónde llego. Luego están los protocolos. ¿Da la impresión de que estoy corriendo? No. Lo que pasa es que soy un poquito sí, vehemente para decir las cosas. Muy bien. Luego está el tema de protocolos, que es la última etapa a la que yo le dedico un tiempo prudente porque deben quedar supremamente claros esos protocolos y documentados. Nunca se les olvide que los procesos en la compañía deben quedar documentados porque su Community Manager no nacerá y morirá con usted. Es muy probable que el Community Manager cambie periódicamente, por lo tanto el ejercicio de entrenamiento de ese Community Manager debe ser una cosa sencilla. Y para eso sirven los protocolos. Los protocolos en 3 direcciones, particularmente recomiendo yo. La primera dirección es protocolos de publicación. ¿Cómo se publica? ¿Qué chequeo hay previo? Es decir, ¿hay un chequeo de pares? ¿Alguien escribe y alguien revisa? ¿O el Community Manager escribe, revisa y publica? Es importante para evitar errores que hayan protocolos de publicación, que ojalá pasen por al menos otra persona, 4 ojos ven más que 2. Que lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy redactando, tenga un proceso de revisión no muy protocolario ni muy excesivo para que se pierda tiempo, pero que sí por lo menos lo revise una persona para que evitemos errores de ortografía, de algo que yo creo que estoy diciendo algo y estoy diciendo otra cosa. Entonces es necesario que exista ese protocolo de publicación. Luego está el segundo protocolo que va de la mano con el tercero y es el protocolo de monitoreo. Como yo voy a estar en una vecindad que se llama Twitter, lo mínimo que debería hacer ese Community Manager, esa persona que está ahí, es escuchando lo que se dice en la vecindad, escuchando lo que se está hablando. Y no solamente escuchando a quien me menciona con mi nombre de usuario, sino viendo quién menciona mi competencia, quién menciona un tema importante del que yo estoy hablando, quién menciona mi empresa sin el arroba. Estar atento a lo que se está diciendo constantemente en Twitter particularmente. Debe haber una herramienta de monitoreo y un protocolo de monitoreo. Y lo debe tener claro el Community Manager. Es una de las tareas
en las que más tiempo debería invertir el community manager. Estar escuchando lo que dicen en el escenario de Twitter. Y finalmente, dígame. Me ibas a preguntar algo. Porque muchas veces yo no sé el arroba tuyo. Entonces, si yo escribo, estoy oyendo a Carlos de la Osa y está diciendo tonterías, y esa persona puede que no sepa mi arroba y no me mencione o simplemente no me quiera mencionar porque no quiere que yo me entere de eso. Entonces, yo sí debería estar monitoreando mi nombre, Coca-Cola o todo lo que se pueda, refrescos, etcétera, etcétera, para yo oír cuando no me mencionan. No significa que la gente esté hablando a tu espalda, puede que la gente no te conozca. Exacto. Finalmente está, en este yo les traía un capítulo, un bonus track para el final. El tema de reputación me parece importantísimo y las compañías, digamos que no tienen un trabajo serio en reputación. Explicárselos en medio de una charla de Twitter es complejo. Pero voy a hacer el esfuerzo de que lleguemos a ese bonus track. El tema de reputación es cómo voy a gestionar mi reputación, cómo voy a monitorear, cómo voy a reaccionar cuando alguien diga algo bueno, malo o regular de mí, cómo voy a categorizar esos ataques potenciales. Entonces tiene que haber una claridad en este aspecto de reputación. Vuelvo y digo, si al final me alcanza el tiempo, les dedico, son 2 diapositivas al tema de reputación y se los contaré rápidamente. Si no, en slideshare.net/Carlos de la Osa, creo que tengo una charla que di yo sobre reputación online. Muy bien, este es el paso a paso de gestión. Creo que sí me va a dar el tiempo a hablar de reputación. De gestión. Ahora, el último tema es el tema analítico. En el tema analítico es revisar el resultado que yo estoy obteniendo de mi gestión en Twitter. Tratar de tener una retroalimentación numérica de los resultados que yo estoy obteniendo con mi gestión en la plataforma. ¿Cuáles son los 3 frentes de batalla que yo les recomiendo que analicen? Aquí es importante que haya claridad. Una cosa es la métrica y otra cosa es la analítica. La métrica es el dato. La métrica es decir, tengo 100 seguidores. La analítica es el análisis que yo hago de ese dato. La analítica, ¿en qué la deben orientar? En 3 aspectos. En la audiencia, ya se los voy a detallar cada uno de ellos, en el mensaje y en la interacción. Son los 3 rubros en los que ustedes deben trabajar de forma métrica y analítica. El primero, audiencia. ¿Qué debo monitorear yo en mi audiencia particularmente? Para esto se necesitan herramientas. Una de ellas es Social Bro. Existen otras que al final el que necesite me pregunta, yo le doy algunas 2 o 3 adicionales. Yo uso Social Bro. ¿Qué monitoreo yo en audiencia? Lo primero es el crecimiento. ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cuál es mi rata de crecimiento? Ayer tenía 10 seguidores, hoy tengo 11. Pasado mañana tengo 12, luego tengo 13. ¿Qué significa eso? Que mi rata de crecimiento es un seguidor por día y yo debería monitorearla constantemente para ver cuando haya un brinco, tratar de sacar la información de cuál es la consecuencia de ese brinco, para tratar de replicar ese brinco la mayor cantidad de veces. El número de seguidores no es la esencia de Twitter. Tener 1000 seguidores o 100.000 seguidores no es que uno sea mejor que otro. La analítica no mide éxito o fracaso, la analítica mide optimización, qué debo hacer para obtener mejores resultados. Por lo tanto, no se centren tanto en la audiencia, eso sí, traten de crecer. No puede ser del mismo tamaño la audiencia de delaosa.co que la audiencia de Lady Gaga. Pues, si Lady Gaga tiene 30 millones de seguidores y yo tengo 2.500, pues eso no me debería torturar. Ya vamos para todo eso. Sí.
Te voy a responder ya, pero igual más adelante le voy a responder. Para mí el resultado más importante en Twitter es cercanía con la audiencia, acercarme a la audiencia, influir en la audiencia. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Hay herramientas que ayudan a eso, que te ayudan a medir tu nivel de influencia. Sí, hay uno. Pues es una medida. Ok. Hay unos indicadores que te orientan un poco en esa influencia. Entonces, esa tasa de crecimiento es importante que la monitoreen. No para que se obsesionen con ella. Es más, no se obsesionen con ninguna métrica. La métrica dicta para qué debo trabajar y en dónde debo optimizar. No es el resultado ni es la evaluación. Luego está un indicador que muy poca gente usa, pero que yo lo uso con mucha frecuencia, y las pymes deberían usarlo con mucha frecuencia, y en esencia muchas empresas, pero como son tan grandes como que no le paran bolas, y es la eficiencia de crecimiento. Es qué tan eficiente soy yo para crecer. Hoy crecí 2 y se me fue 1. Soy 50% eficiente para crecer. Eso me da un norte de algún error que estoy cometiendo cuando se me está filtrando la gente, cuando se me está yendo la gente. Es necesario que ustedes monitoreen qué tan eficientes son para crecer. No solamente a qué velocidad crecen, sino con qué eficiencia crecen, porque eso les va a reducir los esfuerzos. Si ustedes crecen a una mayor eficiencia, van a crecer a mayor velocidad. La una es consecuencia de la otra. Y finalmente, la implicación que está en Twitter es muy compleja de medir, en Facebook es muchísimo más sencilla de medir, pero se las quería contar porque es necesario yo entender qué tan implicada está la gente conmigo, qué tan activa está la gente con lo que yo estoy conversando, con lo que yo estoy publicando. En Facebook es muy fácil de medir, en Twitter es muchísimo más complejo y se requieren herramientas muy robustas para que te digan qué porcentaje de tu audiencia está interactuando con tus contenidos. Muy bien. El segundo ítem para hacer la analítica es el mensaje. ¿Qué miro yo en el mensaje? Lo primero es el alcance. ¿Qué tan lejos llega el mensaje? Es decir, ¿a cuánta gente impacté? Esa métrica me la dan también herramientas sofisticadas. Facebook me la regala. Twitter no me la regala. Pero es importante que la tengan en mente porque en un futuro cercano esas herramientas van a llegar. Yo necesito saber qué tanta gente recibió mi mensaje. Para los que gestionan una página en Facebook, ahí abajo sale y dice, tantas personas vieron este mensaje. En Facebook lo hace. Pues eso es el alcance. ¿Hasta dónde llegué con mi mensaje? Yo debería tratar de medir el impacto, el alcance que tiene un mensaje en particular. Luego está la relevancia. Y esta relevancia también la hago de forma empírica y es tratar de tener un comparativo mensaje a mensaje de la interacción que yo obtengo de ese mensaje para ver qué tan relevante o qué tan cercano es a mi audiencia. Se supone que si un mensaje tiene más retweets, tiene más respuestas, tiene más menciones, pues significa, o eso es la conclusión que yo saco, que tiene muchísima más relevancia con la audiencia a la que yo le estoy hablando. Le interesa muchísimo más esa temática. Y yo puedo establecer un ranking de cuáles son los mensajes que han tenido más relevancia con mi audiencia y con esa información yo retroalimento mi línea editorial, le doy mayor prioridad. Para hacer el símil también con las emisoras, si a mí me llaman 5 veces a pedirme que ponga la canción X o Y, significa que es la canción de moda y yo la debería sonar más en el día. Finalmente está la viralidad, que es muy parecida a la relevancia. La viralidad es el alcance que yo logro a partir de mis seguidores. ¿Qué tan lejos hacen que mi mensaje llegue mis seguidores? Y valga la pena recordarle a la gente que la viralidad es algo que se obtiene y no que se crea. Yo obtengo viralidad cuando hago un buen ejercicio. Yo no puedo sentarme y decir voy a crear un viral. Yo voy a buscar la viralidad, pero no es algo que pueda crear. Es algo que obtengo como resultado de un buen ejercicio. O bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso. Finalmente, en la analítica está el último ítem que es revisar la interacción, analizar la interacción. ¿Y qué analizo yo en la interacción? Lo primero es, analizo comportamiento. Yo trato de identificar cuáles son mis usuarios más activos, los que más interactúan conmigo.
Y con esa información trato de acercarme mucho más a esos usuarios porque son potencialmente embajadores de mi mensaje. Y yo podría crear muchísimo mayor alcance a través de un segundo o tercer embajador de mi producto o de mi servicio. Lo segundo es la fuente de interacción. Es decir, ¿quién es el que generó esa interacción? Yo hago un ejercicio medio empírico, pero me ha dado muy buenos resultados. Y es hacer sumatorias del número de seguidores de quienes me retuitean el mensaje. Y con eso categorizo a mis seguidores también. Hay unos usuarios una fuente de usuarios 1, 2 y 3. Eso me ayuda a crecer mi alcance. Yo identifico muy bien los usuarios de fuente 1, es decir, los que tienen más seguidores, cuáles son las temáticas que le interesan y trato de apuntarle a esos usuarios para crecer mi alcance. Y finalmente, este sí ya es un ejercicio de pensar, que a veces queda poco tiempo, pero trato de hacerlo con frecuencia, es entender las razones de la interacción. ¿Por qué una persona me retuiteó? ¿Por qué una persona me preguntó? ¿Por qué una persona me replicó algo de lo que yo dije? Entender muy bien para tratar de sacar conclusiones de esa interacción en particular e ir acumulando esas interacciones en una pequeña bitácora que yo llevo donde digo mis conclusiones de mi ejercicio en Twitter. Esa en esencia son los mecanismos de analítica. Ahora, ¿qué herramienta uso yo? Yo uso esta herramienta que se llama Social Bro. En Social Bro puedo monitorear lo que yo quiera. Aquí está el crecimiento de la audiencia, me va diciendo, lo que pasa es que no cabe en la pantalla, el crecimiento de la audiencia, después me salen una serie de herramientas donde me dice analíticas en tiempo real que me va entregando información, en qué horario es mejor tuitear, cuáles son los insights más importantes de mis tweets, monitoreo un hashtag, cuando yo creo un hashtag a ver cómo se comporta, analizo a mis competidores, yo puedo corroborar o confrontar mi ejercicio con mi competidor y voy a hacer aquí una prueba, por ejemplo, con Santiago. Entonces, supongamos que Santiago es mi competidor, entonces yo voy a compararme con Santiago. No es una comparación tan vaga como mirar cuántos seguidores tiene él y cuántos seguidores tengo yo. Es una comparación un poquito más profunda. Es una comparación donde me dice, vea, tantas personas de las que siguen a Santiago lo siguen a usted, la relación entre su nube de tags y la nube de tags de Santiago es esta. No. Espero que te haga quedar bien. No, pero es un análisis no numérico. Es un análisis comparativo de audiencias, pero de relación de las audiencias. Entonces, ese tipo de datos te puede ayudar mucho a orientarte porque tú no necesitas tener la clave de tu competidor para monitorear a tu competidor. Veamos qué me dice aquí. Entonces aquí me dice, amigos en común, la relación de la influencia. Este es un dato que calcula Twitter de acuerdo a tu número de retweets, a tu número de personas al número de personas que te siguen, al número de personas que hablan de ti. Ese dato se interpreta a medida que pasa el tiempo. Es decir, tu influencia hoy es de 11, si mañana tu influencia es de 12, algo estás haciendo bien. O sea, es con relación. El dato comparativo de yo versus el otro, no lo vas a tener. No lo vas a tener. Entonces la mejor forma es trabajar yo con yo. En fin, la nube de tags de los amigos o de a quien sigue Santiago comparativamente con la mía. Es decir, Santiago, su nube de tags está orientada a marketing, a media, a social, a SEO, a online, a web, a Twitter, a digital, a emprendimiento. La nube de tags de los seguidores de Santiago es amante, comunicación, digital, estudiante, marketing, Medellín, media, social. Y yo puedo empezar a sacar conclusiones de qué tipo de personas siguen a Santiago, qué tipo de personas me siguen a mí, qué tipo de personas, qué personas tenemos en común, si podríamos tener una sinergia o no podríamos tener una sinergia, si nuestras líneas editoriales son parecidas o no para empezar a tener una relación cercana en Twitter, etcétera, etcétera. Es importante que usen una herramienta de monitoreo. Esto es a quien tú sigues y esto es quien te sigue a ti.
Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ok, les tengo dos bonus tracks. El primero de ellos es una serie de consejos o de tips que les voy a dar para tener un mejor trabajo en Twitter, y yo creo que sí me da tiempo de hablarles un poquito de reputación. Entonces, ¿qué hacer en Twitter? Lo primero, entren a Twitter a conversar, no entren a mandar mensajes, no entren a llenarle la línea de tiempo a la gente. Y aquí siempre pongo yo de ejemplo a un organismo que empezó a hacer muy bien su tarea, pero que mandó al traste todo por su deseo y su ambición de comunicar, y es la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín. Hizo un gran ejercicio cuando empezó su tarea en Twitter, de acompañamiento a la ciudadanía, de responder a las dudas, de conversar con la ciudadanía. Hoy, a las 7 de la mañana, un lunes, tuitean: si va a manejar, no tome. Pues, ¿para qué escriben eso a esa hora? A las 3 de la tarde son una campaña cívica 24 horas al día. Y uno entra a su línea de tiempo y son 40 tweets seguidos de la Secretaría. Entonces, traten... Pero es que esos son medios de comunicación. Pues se supone que deben estar transmitiendo información en el momento en que estén pasando. Lo que pasa es que sí fatiga a veces, pero es su esencia. Entonces, lo primero es, métanse el chip en la cabeza de que Twitter va a ser una herramienta para conversar con la gente. No entren pensando en que Twitter les va a resolver sus problemas publicitarios y comunicacionales. Y entonces van a entrar a Twitter, primero no van a ganar seguidores, y segundo, a los poquitos que ganen los van a enloquecer diciéndoles 3 veces al día que están en promoción. Entonces traten de conversar con la gente, de acercarse a la gente, traten de aportarle valor a la gente, de que la gente entre a Twitter y espere su tweet, de que la gente espere qué me va a decir esta persona porque va a ser interesante para lo que yo estoy construyendo. Aporten valor en Twitter. Traten de acercarse y nunca aislarse. Acercarse no solamente a sus seguidores, sino a sus seguidos, de buscar personas nuevas para seguir. Ese ejercicio es importante. Uno se queda con los mismos 100 seguidores que tiene, con los mismos 100 seguidos, y no explora otras oportunidades. Es importante que dediquen al menos 15 minutos a la semana a buscar nuevos tuiteros para seguir, para uno nutrirse de información o para conversar con otras personas de otro país o de otra área en la que ustedes se mueven. Traten de acercarse, no se aíslen y creen su cuenta en Twitter y empiecen a publicar y 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 a publicar sin conversar con la gente. Es un ejercicio que requiere tiempo. Las compañías grandes tienen la capacidad. Las compañías pequeñas tienen menor capacidad porque no van a tener la cantidad de recursos de una compañía grande. Pero la compañía pequeña puede hacer un esfuerzo, dedicar un par de horas al día a tratar de acercarse a la audiencia. Y finalmente, y esta es una recomendación en dirección hacia el tema de gestión de la reputación, algo que yo les digo a las empresas es: asuman la transparencia en medios sociales como una filosofía, no como una estrategia. No sean transparentes cuando les conviene. Sean transparentes porque son transparentes. O sea, no en el momento en que estalló la crisis, ahí sí voy a ser transparente. No, eso es asumir la transparencia como estrategia. En los medios sociales es necesario que ustedes sean transparentes. Todo se sabe. Facilito y rápido se saben las cosas. Entonces, sean transparentes por filosofía. Digan las cosas cuando se equivocaron, digan me equivoqué. Cuando cometieron un error de ortografía, digan me equivoqué. Escribí mal. Pidan disculpas. Es una relación interpersonal. Cuando tú te tropiezas con alguien, le dices, hey, qué pena, disculpa. Entonces, asuman esa posición en los escenarios sociales. Ahora, ¿qué no hacer? Aquí les recomiendo yo 5 cosas. Lo primero, polarizar. No se metan en temas tan polarizados como la política, la religión, el fútbol. Si ustedes tienen una audiencia, ¿para qué diablos van a emitir una opinión sobre si el procurador se queda o se va? Eso no le interesa, a no ser que ustedes sean exacto, o sea, a no ser que ustedes sean un político, a no ser que ustedes sean un columnista, pero si ustedes son Coca-Cola, ¿para qué carajos van a decir chao procurador? No tiene sentido. No tiene sentido uno meterse en temas que polarizan. La segunda, no usen esos de mensajes directos automatizados. Si van a agradecer a alguien por seguirlos, pues búsquense un mecanismo muchísimo más creativo e inteligente.
que la persona lo siga y automáticamente se genera un mensaje directo. Gracias por seguirme, bienvenido a mi línea de tiempo, espero sorprenderte. O sea, traten de que no sea como tan robótico el tema. Otra recomendación que yo no recomiendo, o sea, ustedes pueden estar en desacuerdo de esto, les estoy diciendo lo que yo considero son prácticas aburridoras. Retuitear todos los elogios. A mí me dicen, ay, qué bueno la charla que diste en tal. Entonces me escriben 5 tweets y retuiteo los 5 tweets como echándome flores yo solito. No tiene sentido. Más bien, una vez a la semana, un comentario valioso, retuiteenlo y también tengan el coraje para retuitear cuando alguien les diga algo malo y ustedes tengan algo para decir de algo malo. Hey, estás equivocado en esto. Retuiteen eso y digan, puedo estar equivocado, pero mi posición es esta o aquella. Entonces, no solamente es sentarse a retuitear elogios. Excederse en los hashtags. Acabo de tuitear hace unos minutos antes de empezar la charla, un artículo que lo pueden buscar en mi línea de tiempo, que habla particularmente del tema de uso de los hashtags. Y es un español que se llama Calvo con Barba, que habla muy bien de social media y habla de esto, de la excesiva o del excesivo uso de hashtags. Ya hay uno lee un tweet y son 7 hashtags. Los numerales. Numeral no sé qué, numeral no sé qué. O sea, eso se vuelve cansón. Elijan 1 o 2 hashtags máximo, pero que sean estratégicamente elegidos, que tengan relación con su línea editorial, que ojalá encuentre más contenido la gente de ese hashtag, y no que ustedes creen un hashtag y que la gente le haga clic a ese hashtag y no encuentre nada de contenido. Por último, esta es una táctica muy usada, muy usada, inclusive por gente que sabe mucho de Twitter, o que dice saber mucho de Twitter, y es el follow back como estrategia de crecimiento. Entonces yo llego hoy en la mañana y sigo a 1000 personas para ver cuántos me siguen. Al otro día dejo de seguir esos 1000 y sigo otros 1000. Y así voy creciendo, porque la gente da follow back muchas veces. Entonces uno ve una persona que tiene 150.000 seguidores y 150.000 seguidos. ¿Qué mérito tiene ese? ¿Quién puede ver una línea de tiempo de 150.000 personas? Nadie. A no ser que tenga 7 secretarias filtrándole la información. Pero no usen el follow back. No se centren tanto en crecer, en tener 1 millón de seguidores. Yo conozco empresas que tienen 10 clientes y funcionan bien. O 100 clientes y funcionan bien. Entonces, si usted tiene 100 clientes, ¿para qué quiere tener 1 millón de seguidores? Entonces, céntrense muy bien en llegarle a quien le tienen que llegar. Ese número no significa nada. Nada. Significa, lo único que significa es a cuánta gente le está hablando usted. Ya. Sí. Sí, eso es muy común hoy en día, que de hecho a mí me llegó hace poco un correo donde decía, quiere 10.000 seguidores, le valen $7.50. Son cuentas falsas. O sea, cuando uno entra en esa dinámica de quiero que me sigan 1 millón de personas, cae en el error. Yo quiero que me sigan 100, pero que esas 100 personas les interese lo que yo estoy diciendo. O 50, o 1000, o 2000, o 3000. Ese número a mí no me dice nada. Para mí no. Para mí no es un termómetro de nada. Para mí es un termómetro, pues, obviamente uno espera que Coca-Cola tenga muchos seguidores porque la consume mucha gente. Si a mí me dicen que Coca-Cola tiene 1000 seguidores, yo digo, algo mal están haciendo. Pero si a mí me dicen que, ay, poner ejemplos es tan duro. Voy a inventarme una cosa. Empanadas El Machetico. Que Empanadas El Machetico tiene 7000 seguidores en Twitter o 10.000 seguidores en Twitter, a mí me da sospecha. Pues no estoy ridiculizando a Empanadas El Machetico, sino que uno es consciente del tamaño de su clientela. Entonces, ¿para qué vas a tener 18.000 seguidores si eres capaz nada más de atender 7.000? Atender bien a los 7.000. Sí. El número de seguidores no es la clave. Tengo 6 minutos, ¿sí o no?
Entonces, el bonus track que tanto les hablé, lo que les tenía preparado y es lo que en Internet se conoce como ORM, que es una sigla que traduce Online Reputation Management. Se lo voy a resumir, ultra resumido, que tiene mucho que ver con la gestión en Twitter. Porque Twitter es una de las plataformas más crueles hoy en día en social media, donde se arman unos escándalos y unas crisis tremendas. Y si las compañías no están preparadas para tener un manejo adecuado de la reputación, va a tener mucho problema. Entonces, ¿qué les recomiendo yo que tengan en su protocolo de Online Reputation Management, de manejo de la reputación? Dos cosas puntualmente. La primera, una estrategia o un protocolo claro de monitoreo. Y la segunda, un protocolo claro de acciones que se desencadena de ese monitoreo. En el monitoreo, ¿qué debo monitorear en Twitter? ¿Quién está hablando de mí? Yo debo entender quién es la persona que está hablando de mí. Yo debo entender por qué esa persona está hablando de mí. Tratar de escudriñar en la historia y detectar por qué esa persona está hablando de mí. Lo tercero, cuando ya yo tenga claro quién está hablando de mí y por qué está hablando de mí, yo debo categorizar de si lo que está diciendo de mí es positivo, porque pueden hablar cosas buenas mías, es neutro, es decir, indiferente, no es ni bueno ni malo, o es negativo. Entonces, en este plan de monitoreo debo tener esto claro, que es lo que voy a monitorear. Lo segundo que debo tener claro en ese plan de monitoreo es quién es la persona encargada de monitorear. Esta tarea tampoco es para un practicante. Debe ser una persona lo más racional posible, que tenga un poquito de callo en su cabeza para identificar muy bien y aceptar muy bien el origen de las cosas, sin reaccionar como loco y volver loca a la compañía porque alguien puso que le salió muy frío por dentro un pastel en empanadas del Machetico. Finalmente, debe estar claro con qué herramienta. Yo como empanadas del Machetico, no se las tengo montadas, yo como me gustan. Finalmente, ¿con qué herramientas esa persona va a monitorear? Y aquí las herramientas más útiles son las herramientas de publicación. Por ejemplo, Hootsuite es una herramienta muy útil para monitorear. Por ejemplo, TweetDeck es una herramienta muy útil para monitorear. Lo importante es pensar qué es lo que voy a monitorear, cuáles son las palabras que voy a monitorear. Entonces, esta es la primera etapa. Es decir, la primera etapa es tener un policía bien entrenado y muy atento a lo que está pasando. La segunda etapa, que es la etapa de las acciones, es cuando ya yo despliego mi protocolo de reputación. Detecté una amenaza o detecté un comentario positivo o negativo o neutro. Ahí se prende este aparato que yo lo hago en un paso a paso de 3 etapas. Como ven, tengo formación de ingeniero, entonces creo algoritmos para todo. Creo paso a paso. Entonces, lo primero, detecté la amenaza. La clasifico, es lo primero que debo hacer. Clasifico esa amenaza. ¿Cómo la clasifico? Yo la clasifico en 3 niveles. Un ataque leve a mi reputación, un ataque medio a mi reputación y un ataque fuerte a mi reputación. ¿Cómo le doy esa clasificación? Por 3 variables. La primera variable y la más sencilla de todas es tamaño. Si yo tengo seguidores y hay un comentario negativo y lo hacen 100 personas, ese comentario negativo no debería reaccionar igual a si lo hace una persona. Entonces yo debería tener un rango de qué es un tamaño grande, qué es un tamaño mediano y qué es un tamaño pequeño. Eso depende mucho de mi audiencia. Yo lo que hago es grande cuando supera el 10% de mi audiencia, por ejemplo. Entonces si yo tengo 1000 seguidores, el 10% es 100, ¿cierto? Casi siempre. A veces me falla la aritmética. Entonces, si son más de 100 personas, lo categorizo como grande. Medio, 5% de mi audiencia, es decir, 50 personas. Si 50 personas hacen eso, lo retuitean o le hacen clic, esto aplica también para Facebook. O alguien pone un comentario negativo y tiene 50 me gustas, yo tengo 1000 personas, yo lo categorizaría como una amenaza media de acuerdo al tamaño. Y si está por debajo del 2%, esas cifras las pueden ustedes adaptar
a su presente, pero que tengan un protocolo claro, cuándo es grande, cuándo es mediano y cuándo es pequeño. La segunda variable por la que la categorizo es por fuente. ¿De quién es ese comentario? No es lo mismo que Carlos de la Osa diga que se indigestó con una empanada del Machetico a que lo diga Juanes. La fuente influye en el tipo de amenaza. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de yo identificar el nivel de influencia que tiene una fuente? Por su número de seguidores. Entonces, trato de comparar con mis seguidores. Entonces, el ejercicio que yo hago es, si la persona tiene menos seguidores de los que tengo, la mitad de los seguidores de lo que tengo yo, lo categorizo como un ataque leve. Si la persona tiene la misma cantidad de seguidores o cercana a las que tengo yo, la categorizo como medio. Y si la persona tiene mucho más seguidores que yo, la categorizo como fuerte. Vuelvo y digo, es un ejercicio empírico, pero a mí me sirve para medir el impacto del ataque. Y finalmente, el último ítem para categorizar ese ataque es la vulnerabilidad. Hay unos temas a los que las empresas son más vulnerables que otros. Por ejemplo, si la empresa A no es amigable con el medio ambiente y alguien emite un comentario diciendo esa empresa A está dañando una quebrada en Envigado, yo soy vulnerable a ese ataque, porque efectivamente es una temática que no trabajo. Entonces, si soy vulnerable, inmediatamente lo debería categorizar como un ataque fuerte, porque potencialmente se podría convertir en una crisis para mí. Si no soy tan vulnerable como medio, y si no soy para nada vulnerable como débil el ataque. Entonces, cuando yo recibo el ataque, miro en los tres, por tamaño como es, por fuente como es, y por vulnerabilidad como es, y elijo el máximo. Entonces puede que el ataque sea categorizado como leve, medio o fuerte. Después de tener eso claro, despliego un plan de acción. Y ese plan de acción lo debe tener claro quien monitorea. ¿Qué es un plan de acción? Si recibo un ataque leve, ese ataque lo resuelve el community manager y lo que debe hacer es A, pedir excusas, B, elevar la información al gerente para que esté enterado de eso, C, emitir un comunicado, D, pues ya esto es un plan de acciones que customizable para cada empresa, D, monitorear durante las siguientes 6 horas ese tema para ver si es una crisis creciente o decreciente, E, etcétera, etcétera. Si el plan es medio, A, debe reunirse con el director de comunicaciones de la compañía, el community manager, y no tomar ninguna acción antes de que esté informado el director de comunicaciones. B, tal, C, tal, D, tal. Y finalmente, en ese plan de acciones, tener un seguimiento. Debe quedar un registro y una enseñanza de lo que pasó. Recibimos este ataque, lo solucionamos así, o dimos esta respuesta, y lo que pasó posteriormente fue que nadie más habló del tema. Y eso debería quedar consignado en lo que yo muchas veces le he dicho a las empresas, que el community manager debe tener como una especie de bitácora donde almacene todo lo que ha pasado en el día a día, para que en las reuniones de comité digital él cuente lo que pasó y no llegue, yo creo que el viernes fue que me pasó esto, no, que quede todo documentado, porque en el futuro cercano, o en un par de semanas, o en un par de años, el community manager se va, llega un community manager nuevo, puede vivir la misma experiencia de la misma crisis o del mismo ataque, y si funcionó bien la respuesta que dio el otro community manager, la deberíamos volver a aplicar para que funcione otra vez bien, y no que ahora lo que piense el community manager sea la solución, sino que se empiecen a establecer protocolos claros de gestión de la reputación. 1:18, 3 minutos me pasé. Muchas gracias.